En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Una chica, pobre, ayuda a un millonario, pero cuando ve su anillo queda paralizado. El asfalto de la metrópoli hervía bajo el sol implacable del mediodía, un espejismo trémulo ascendiendo desde la oscura superficie, engullendo los estridentes ruidos de bocinas y motores. Para Lupita, una niña de 11 años cuyos pies descalzos conocían cada centímetro agrietado de aquellas aceras, el calor era solo un detalle más en su rutina de supervivencia. Su cabello, enmarañado y desvaído por el sol inclemente, caía sobre un rostro sucio, pero donde un par de ojos increíblemente vivos brillaban con una astucia y una resiliencia que desafiaban la dureza de sus días. Cargaba una caja de cartón con algunos dulces caseros, la esperanza de unas pocas monedas tintineando en su bolsillo roto. El mundo de los coches apresurados y los peatones indiferentes era su campo de batalla diario, un lugar donde la invisibilidad era, paradójicamente, su mayor herramienta y su mayor maldición. Aquel día, sin embargo, algo rompería esa rutina de forma irreversible. Un estruendo metálico seguido de un silbido agudo rasgó el aire pesado, haciendo que algunos peatones apresuraran el paso, pero Lupita, acostumbrada a los sobresaltos de la calle, solo levantó la cabeza con curiosidad. Un coche de lujo, negro y reluciente como un escarabajo gigante, se había detenido bruscamente en medio de la transitada avenida y el humo comenzaba a escapar del capó. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por preocupaciones y una soledad casi palpable, gesticulaba al teléfono, la frustración evidente en cada tensa línea de su cuerpo. Era Fernando, un nombre que significaba cifras millonarias en los círculos empresariales, but que en aquel instante era solo un alma más aislada en el caos urbano. Vivía inmerso en hojas de cálculo, reuniones y en el silencio de una mansión demasiado vasta, atormentado por los recuerdos de un amor perdido, Claudia, cuya desaparición años antes había dejado un vacío que el dinero jamás lograría llenar. Mientras otros se desviaban u observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad la escena del millonario en apuros, Lupita vio una oportunidad, o quizás solo un ser humano necesitando ayuda, algo que ella, a pesar de su corta edad y muchas privaciones, entendía profundamente. Con la caja de dulces equilibrada en un brazo, se escabulló entre los coches parados, ignorando las bocinas impacientes, y se detuvo junto a la ventanilla abierta del conductor. «Señor, parece que el motor se calentó», dijo ella, la voz sorprendentemente clara y firme para su tamaño. Fernando, interrumpiendo una llamada exasperada con su mecánico particular, bajó el teléfono y miró a la niña con una mezcla de sorpresa e impaciencia. La suciedad, la ropa raída, el olor de la calle, todo en ella era un contraste brutal con su universo aséptico y controlado. «¿Y tú entiendes de motores, acaso?», Fernando respondió, el tono más áspero de lo que pretendía, el estrés filtrándose en sus palabras. Esperaba que ella pidiera limosna, como tantos otros. Lupita no se encogió. Al contrario, una pequeña sonrisa traviesa jugueteó en sus labios. «Un poco. Mi amigo Seca arregla coches viejos allá en la villa. A veces falta agua en el radiador, o el ventilador se atasca. Puedo echar un vistazo si usted quiere. No le voy a cobrar nada, solo si ayudo». Había una dignidad inesperada en la oferta, una ausencia total de subserviencia que lo desarmó. Estaba atrapado, el tráfico acumulándose detrás de él y la perspectiva de esperar horas por una grúa bajo aquel sol abrasador era desalentadora. Contra su mejor juicio, movido por un impulso que no sabía explicar, asintió.
Lupita depositó la caja de dulces con cuidado en la acera y con una agilidad sorprendente se inclinó sobre el motor humeante en cuanto Fernando desbloqueó el capó. No demostró miedo al calor ni a la complejidad de la máquina. Sus dedos pequeños, pero ágiles, verificaron mangueras, tocaron conexiones, mientras Fernando la observaba. Un sentimiento extraño, comenzando a formarse en su pecho, era una mezcla de escepticismo y una admiración reticente por el coraje y la desenvoltura de aquella niña. No parecía una niña común. Había una madurez precoz en sus gestos, una familiaridad con la adversidad que contrastaba dolorosamente con la infancia que debería estar viviendo. Se encontró pensando en cómo sería tener una hija, una idea que siempre le había parecido distante, casi abstracta, incluso durante su matrimonio. Creo que es solo la tapa del depósito de agua que no cerró bien, señor. Y está casi sin agua, anunció Lupita, la frente fruncida en concentración, una mancha de grasa ya marcando su nariz. Señaló la pieza. Fernando, que apenas sabía dónde estaba el motor de sus coches, se sintió un completo ignorante. Mientras buscaba una botella de agua mineral en el asiento trasero, sus ojos fueron atraídos hacia la pequeña mano de la niña que descansaba sobre la chapa caliente. Y entonces lo vio. En el dedo anular de Lupita, sucio y fino, brillaba un pequeño anillo dorado, casi perdido entre el hollín, con una minúscula piedra azul turquesa incrustada. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Fernando. Un estremecimiento que nada tenía que ver con el calor o con el problema del coche. Su corazón pareció detenerse por una fracción de segundo. Aquel anillo. Era imposible, pero era idéntico. Idéntico al que le había dado a Claudia tantos años atrás, en una tarde lluviosa, en un café escondido, cuando su amor parecía la única cosa real e indestructible en el mundo. Una joya simple, barata incluso para sus estándares de la época, pero cargada de un significado que trascendía cualquier valor material. Claudia lo usaba siempre, decía que era su amuleto. Como aquella joya, o una copia tan perfecta, podía estar en el dedo de una niña de la calle, una desconocida encontrada al azar en medio del caótico tráfico. La mente de Fernando comenzó a girar. Los engranajes atascados del pasado, súbitamente puestos en movimiento por aquel pequeño brillo azul. Los recuerdos de Claudia, siempre presentes, pero generalmente mantenidos bajo control, afloraron con una fuerza avasalladora. Intentó disimular el torbellino de emociones que lo asaltó. Cogió la botella de agua, se la entregó a Lupita, quien hábilmente llenó el depósito y apretó la tapa con fuerza. «Listo, señor. Creo que ahora funcionará. Pero es bueno que lo lleve a un mecánico para que lo revise bien, ¿eh?», dijo ella, orgullosa de su hazaña, limpiándose las manos sucias en el borde de la falda ya percudida. Fernando apenas podía procesar sus palabras. Sus ojos estaban fijos en el anillo y una pregunta urgente, casi desesperada, se formó en su garganta, luchando por salir. Necesitaba saber. Necesitaba, aunque la respuesta fuera solo una cruel coincidencia, una pieza más que el destino le jugaba en su vida, ya marcada por la pérdida y la soledad. Aquel anillo era una llave, y él sentía, con cada fibra de su ser, que abriría una puerta a algo que ni siquiera osaba imaginar. «Ese anillo», comenzó Fernando, la voz ronca, intentando mantener la casualidad, pero sintiendo su propio pulso acelerarse. «Es muy bonito. Fue un regalo». Lupita se miró la mano y un brillo diferente, más suave, pasó por sus vivaces ojos. Era un brillo de cariño, de memoria afectuosa. «Sí, señor. Fue de mi mamá. Me lo dio antes de irse al cielo». La simplicidad de la respuesta, el dolor contenido en aquellas palabras infantiles, golpeó a Fernando con la fuerza de un puñetazo. Madre. La niña tenía una madre que se había ido, y esa madre poseía un anillo idéntico al de Claudia.
La coincidencia era demasiado dolorosa, demasiado absurda para ser ignorada. El mundo a su alrededor pareció silenciarse, el ruido de la ciudad retrocediendo para dar espacio a la urgencia que crecía dentro de él. Las manos de Fernando temblaban ligeramente cuando se atrevió a preguntar, el corazón latiendo desacompasado contra las costillas, cada sílaba cargada de un peso ancestral. «¿Tu madre, cómo se llamaba, querida?» Contuvo la respiración, los ojos fijos en el rostro sucio de la niña, que ahora lo miraba con una curiosidad infantil, ajena al terremoto que sus próximas palabras causarían. Lupita pensó por un instante, como si buscara el nombre en un lugar sagrado de sus recuerdos. Se llamaba Claudia, Claudia Ramírez. El nombre flotó en el aire denso y caliente entre ellos, y para Fernando fue como si el suelo se abriera, revelando un abismo de posibilidades y dolores antiguos. Claudia Ramírez. El mismo nombre, el mismo anillo. Era un nudo en el estómago, un vértigo, la sensación de estar al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. El shock fue tan intenso que Fernando necesitó apoyarse en la puerta del coche. Las bocinas impacientes de los otros conductores parecían venir de un universo distante. Claudia. Su Claudia. ¿Sería posible? Tantos años de silencio, de ausencia, y ahora esta niña, un fragmento vivo de un pasado que él juzgaba enterrado. Su mente trabajaba febrilmente, intentando conectar los puntos, intentando encontrar lógica en lo imposible. Claudia había desaparecido sin dejar rastro. Él la había buscado, discretamente al principio, después con más ahínco, pero todas las pistas se enfriaron, dejando solo el vacío y las preguntas sin respuesta. Y ahora esta niña, con el nombre de la madre y el anillo que simbolizaba su amor. La emoción era un enredo de incredulidad, esperanza y un miedo terrible de estar siendo engañado por su propia mente desesperada. Lupita percibió la palidez súbita del hombre, la forma en que él la miraba, casi sin parpadear. «Señor, ¿está usted bien? ¿Se siente mal?» La preocupación genuina en su voz lo trajo de vuelta a la realidad inmediata, al calor, al tráfico, a la situación surrealista en la que se encontraban. Forzó una sonrisa, intentando enmascarar el torbellino interno. «Estoy bien, querida. Solo un poco sorprendido. Claudia Ramírez. Es un nombre que conozco». Las palabras salieron vacilantes, cargadas de un significado que la niña no podría comprender, pero que resonaban en cada rincón del alma de Fernando. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que aquel encuentro no era una casualidad, era el destino, o quizás algo más, interviniendo de forma brutal e inesperada en su vida cuidadosamente controlada. Movido por un impulso que iba más allá de la razón, Fernando tomó una decisión allí mismo, bajo el sol cáustico y las miradas curiosas. Necesitaba saber más, necesitaba entender aquella conexión. «Lupita», dijo, la voz ahora más firme, cargada de una nueva determinación. «Me has ayudado mucho. Quiero agradecértelo. ¿Qué tal si te invito a almorzar? Y quizás unos dulces nuevos, ya que los tuyos se quedaron en la acera». La oferta era una excusa, un pretexto para mantenerla cerca, para extraer más información, para descifrar aquel enigma que acababa de caer en su regazo. Observó la vacilación en la mirada de la niña, la desconfianza natural de quien ha aprendido a duras penas que nada viene de gratis en el cruel mundo de las calles. Los ojos de Lupita brillaron con la mención de la comida, pero la cautela aún estaba allí, una sombra en su joven rostro. ¿Almuerzo? ¿De verdad? ¿Con comida buena? La simplicidad de su deseo, el hambre mal disimulada, apretó el corazón de Fernando. ¿Cuánta miseria habría enfrentado aquella niña para que un simple almuerzo sonara como un regalo del cielo? Sintió una punzada de vergüenza por su propia vida de excesos, por la facilidad con la que transitaba por un mundo de lujo mientras niñas como Lupita luchaban por migajas. Sí, de verdad,
donde tú quieras. Y después podemos conversar un poco más sobre tu madre, si no te importa. La última parte fue dicha con suavidad, temiendo asustarla o hacerla retroceder. Tras un momento de ponderación, el hambre y la curiosidad parecieron vencer la desconfianza. Una sonrisa genuina, la primera que Fernando veía sin la sombra de la malicia o de la necesidad, iluminó el rostro de Lupita. Acepto, señor, pero tiene que ser un lugar que no sea muy elegante, si no, no me dejan entrar así. La observación de ella, tan pragmática y dolorosamente real, fue otra puñalada en la conciencia de Fernando. Pensó en los restaurantes caros que frecuentaba, en los ambientes exclusivos, e imaginó la escena. Lupita, con su ropa rota y la suciedad de la calle, intentando cruzar aquellas puertas. La desigualdad social que él siempre supo que existía, pero de la cual se mantenía convenientemente distante, se materializaba allí, en la figura de aquella niña. No te preocupes por eso, pequeña. Conozco un lugar perfecto, sencillo y con comida muy buena, y nadie te impedirá entrar, te lo garantizo. Fernando sintió una oleada protectora hacia la niña, un deseo súbito de defenderla de las asperezas del mundo, de las humillaciones silenciosas que ella ciertamente enfrentaba todos los días. Encendió el coche, que ahora funcionaba perfectamente gracias a la intervención de Lupita. Mientras maniobraba para salir del atasco, la miraba por el retrovisor. Sentada en el asiento del copiloto, demasiado pequeña para el lujoso asiento de cuero, miraba por la ventanilla con una fascinación casi reverente, los ojos absorbiendo cada detalle de aquel universo que le era tan extraño. El contraste entre los dos mundos nunca le pareció tan flagrante a Fernando. En el restaurante sencillo, un lugar con manteles de cuadros y el reconfortante olor a comida casera, Lupita comió con un apetito que conmovió a Fernando. No le importaban las etiquetas, solo la alegría de saborear cada bocado. Entre una porción de arroz con frijoles y un trozo de pollo, comenzó a hablar, tímidamente al principio, después con más desenvoltura, sobre su madre, Claudia. Los recuerdos eran fragmentados, vistos desde la óptica de una niña, pero pintaban el retrato de una mujer amorosa, fuerte, que hacía de todo para protegerla y educarla, incluso en medio de dificultades que Fernando apenas podía concebir. Contaba de las canciones que Claudia cantaba, de las historias que inventaba, de la forma en que ella transformaba la pobreza en un escenario para la imaginación. Fernando escuchaba cada palabra con atención redoblada, el corazón encogido. Las descripciones de Lupita sobre la madre coincidían con la Claudia que él había conocido. La dulzura, la fuerza interior, la creatividad. Pero había también una tristeza subyacente en las memorias de la niña, la mención de una enfermedad que se había agravado, de días en que la madre apenas podía levantarse de la cama. «Mamá se puso muy enferma al final», dijo Lupita, la voz bajita, los ojos perdiendo un poco del brillo. Tosía mucho y sentía mucho dolor. Un día me dio el anillo y dijo que era para que nunca me lo quitara, para que me acordara siempre de ella y de cómo me amaba. Después la llevaron al hospital y no volvió más. Las lágrimas que Lupita contenía con valentía amenazaron con desbordarse, y Fernando sintió un nudo en la garganta. La mención al hospital público y a la muerte solitaria de Claudia, como Lupita la describió con la inocencia de quien no comprende todos los matices de la tragedia, encendió una alarma en la mente de Fernando. Claudia no era de una familia desamparada. Tenía recursos, aunque se hubiera alejado de todos. ¿Por qué moriría en un hospital público, aparentemente sola y en circunstancias que parecían, como mínimo, negligentes? ¿Y quién la llevó? ¿Quién era esa figura o figuras que Lupita mencionaba vagamente como ellos? Las preguntas se multiplicaban.
cada respuesta de la niña abriendo un nuevo abanico de misterios y sospechas. Necesitaba saber qué había sucedido con Claudia después de su desaparición, cómo había vivido y, principalmente, cómo había muerto. Al final del almuerzo, mientras Lupita se deleitaba con un flan, el postre que Fernando había insistido en que pidiera, tomó otra decisión. No podía simplemente dejar que aquella niña volviera a las calles, a la incertidumbre y el peligro, y no podía dejar las preguntas sobre Claudia sin respuesta. Había una responsabilidad allí, una conexión que trascendía la lógica y el azar. Lupita, comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. Tu madre me habló mucho de ti. Quiero decir, la Claudia que yo conocí hablaba mucho sobre el sueño de tener una hija. Y tú eres una niña muy especial. Yo quisiera ayudarte. Si me lo permites, necesito entender qué pasó con tu madre. La sinceridad en su voz pareció tocar a la niña, que lo miró con una profundidad sorprendente para su edad. El destino había entrelazado sus caminos, y Fernando sentía que aquella trama apenas comenzaba a desarrollarse. Aquel almuerzo con Lupita fue solo el prólogo de una búsqueda febril que consumió a Fernando en los días que siguieron. La imagen de la niña, su resiliencia y la sombra de Claudia en sus rasgos y en el anillo que usaba, no lo abandonaban. Apenas podía concentrarse en el trabajo, las hojas de cálculo financieras pareciendo fútiles ante el misterio humano que se había desplegado ante él. Contrató discretamente a un investigador privado, un ex policía llamado Valdir, hombre experimentado y con contactos en los meandros menos iluminados de la ciudad. Las instrucciones de Fernando fueron claras: descubrir todo sobre Claudia Ramírez, desde su desaparición, su paradero, sus condiciones de vida y, crucialmente, las circunstancias exactas de su muerte y cualquier información sobre la tutela de Lupita. Cada hora de espera por noticias era una agonía, una mezcla de esperanza y pavor de lo que podría revelarse. Valdir comenzó su investigación por el hospital público que Lupita había mencionado. Conseguir información oficial fue un proceso lento y burocrático, permeado por una indiferencia institucional que helaba la sangre. Funcionarios mal pagados y sobrecargados no tenían tiempo ni interés en desenterrar expedientes antiguos de una paciente anónima. Fernando sentía la urgencia apretar su pecho, imaginando a Claudia, la mujer vibrante y llena de sueños que había conocido, consumiéndose sola en aquel ambiente frío e impersonal. La soledad que él mismo sentía en su mansión parecía un lujo cerca de la desolación que Claudia debería haber enfrentado en sus últimos momentos. La idea de que ella pudiera haberlo necesitado y él no estuviera allí era una tortura silenciosa que lo acompañaba día y noche. Finalmente, tras días de insistencia y alguna persuasión financiera en canales no oficiales, Valdir obtuvo una copia del certificado de defunción y del escaso historial médico de Claudia Ramírez. La causa oficial de la muerte era complicaciones respiratorias agudas, pero las anotaciones eran vagas, casi negligentes. No había registro de visitas frecuentes, solo la mención de una acompañante esporádica en los últimos días, cuyo nombre no constaba claramente. La dirección proporcionada por Claudia en el ingreso era de una pensión miserable en un barrio degradado, un lugar que Fernando jamás imaginaría asociado a ella. Con cada nueva información, la imagen de su Claudia se desvanecía, dando lugar a una figura sufrida, acorralada por la vida de una forma que él no conseguía comprender. El investigador, con su olfato aguzado, no se contentó con los registros hospitalarios. Fue hasta la tal pensión, un lugar sombrío y con olor a moho, algunos residentes antiguos, con memorias fragmentadas y desconfiadas, recordaron vagamente a una mujer enferma y a una niña pequeña que la acompañaba.
Fue allí donde el nombre Meche surgió por primera vez, mencionado por una vecina como la mujer que apareció al final, ayudando a Claudia y que tras su muerte se llevó a la niña consigo. Meche, o Mercedes Gutiérrez, como Baldir descubrió después, tenía un historial policial preocupante, pequeñas estafas, hurtos y, lo más alarmante, denuncias anteriores de explotación de menores y de mantener a niños en situación de mendicidad forzada. El estómago de Fernando se revolvió. Lupita estaba en manos de una criminal. La urgencia en encontrar a Lupita se volvió desesperante. Fernando imaginaba los peligros, los abusos, el hambre y el miedo que la pequeña podría estar enfrentando bajo el dominio de una mujer como Meche. La vivacidad que había visto en los ojos de la niña parecía ahora un faro de resistencia en medio de un mar de oscuridad, y temía que esa luz pudiera apagarse en cualquier momento. Baldir intensificó la búsqueda de Lupita y Meche, sumergiéndose en los callejones y callejuelas donde la miseria humana se escondía de los ojos de la ciudad próspera. Fernando apenas dormía. Cada llamada telefónica lo sobresaltaba, esperando que fuera la noticia de que habían encontrado a la niña sana y salva. La culpa por no haber actuado antes, por no haber percibido las señales, por no haber insistido más en su búsqueda de Claudia en el pasado, lo consumía. Fue en una noche lluviosa, mientras Fernando miraba melancólicamente las gotas que resbalaban por el cristal de su despacho, que Baldir llamó. «Jefe, creo que encontramos a la chica y tengo más información sobre la madre, pero no es buena». El corazón de Fernando se disparó. Baldir relató que, según averiguó con fuentes y documentos informales, Claudia Ramírez, en sus últimos años, vivió una vida de casi total reclusión, dedicándose exclusivamente a criar a Lupita. Y entonces vino el golpe, la información que Baldir dudaba en transmitir, pero que era crucial. «Jefe, parece que Claudia no era la madre biológica de Lupita. Encontré a una antigua trabajadora social que siguió el caso de lejos. Lupita fue abandonada siendo bebé y Claudia, que vivía cerca y supo de la situación, se apegó a la niña y acabó quedándose con ella de forma no oficial». Fernando sintió que el mundo giraba. Lupita no era hija biológica de Claudia. Entonces, ¿de quién era aquella niña? ¿Y por qué Claudia, su Claudia, dedicaría la vida a criar a una niña que no era suya, en condiciones tan precarias, escondiéndose de todos? La revelación era un nuevo nudo en su mente ya confusa. Si Lupita no era hija de Claudia, la conexión del anillo, el nombre, ¿sería todo una coincidencia aún más cruel e intrincada? ¿O habría algo más, un secreto aún más profundo, enterrado bajo capas de dolor y misterio? La información, por más chocante que fuera, no disminuía su preocupación por Lupita. Al contrario, intensificaba la sensación de que la niña era una víctima inocente en una compleja red de tragedias y decisiones desesperadas. Baldir continuó, informando el paradero de Lupita, una pequeña chabola en una favela empinada y peligrosa, donde Meche mantenía a otros niños en condiciones deplorables. La explotación era evidente. Los niños eran forzados a vender baratijas en las calles durante el día y entregaban todo el dinero a Meche por la noche, recibiendo a cambio comida escasa y un techo precario. La descripción del lugar y de la rutina impuesta a los niños llenó a Fernando de una rabia fría y de una determinación aún mayor. Necesitaba sacar a Lupita de aquel infierno y necesitaba hacerlo pronto. La idea de que la niña que le había arreglado el coche con tanta vivacidad estuviera sometida a aquella crueldad era insoportable. A la mañana siguiente, Fernando, acompañado por Baldir, pero manteniendo una distancia discreta para no asustar a Lupita ni alertar a Meche, fue hasta la entrada de la comunidad. El contraste entre su coche de lujo, aunque estacionado unas calles antes, y la realidad de aquel lugar era un puñetazo en el estómago. Era un laberinto de callejuelas estrechas,
alcantarillado a cielo abierto, y chabolas amontonadas unas sobre otras. Niños descalzos y con miradas vacías corrían por allí, una visión que hería el alma. Baldir señaló a un grupo de niños que salía de uno de los callejones, cargando cajas y bolsas. Y allí estaba ella, Lupita, más sucia que la última vez, la mirada un poco más opaca, pero aún con aquel brillo testarudo de quien no se entrega. Ver a Lupita en aquel contexto, claramente coaccionada e infeliz, partió el corazón de Fernando. La niña que le había parecido tan fuerte e independiente el día que se conocieron, ahora parecía pequeña y vulnerable, una prisionera en su propia infancia. Esperó a que se alejara un poco del grupo, en un momento en que vendía sus dulces cerca de una panadería más concurrida en la frontera entre la favela y el asfalto. Se aproximó con cautela, el corazón latiendo fuerte. «Lupita», llamó él, la voz suave. La niña se giró y al reconocerlo, sus ojos se agrandaron, una mezcla de sorpresa, miedo y una chispa de algo que Fernando esperaba que fuera esperanza. Miró a los lados, como si temiera ser vista hablando con él. «Señor, ¿qué hace usted aquí?» Su voz era un susurro asustado. Era evidente el temor que Meche le imponía. Fernando se agachó para quedar a su altura, transmitiendo calma y seguridad en su mirada. «Vine a verte, Lupita. Me preocupé por ti. Supe que las cosas no están fáciles». No quería acusar a Meche directamente allí, en la calle, lo que podría poner a Lupita en riesgo. Necesitaba ganársela con la verdad de su preocupación. Vio los ojos de la niña llenarse de lágrimas no derramadas. La pequeña máscara de dureza que usaba para sobrevivir comenzando a resquebrajarse. Aquel era el momento, la oportunidad de ofrecer una alternativa, una salida de aquel ciclo de explotación. «Lupita, sé que tu madre, Claudia, te amaba mucho e iba a querer lo mejor para ti», continuó él, la voz embargada por la emoción. «Y yo quisiera ayudarte. Quisiera que vinieras a pasar unos días conmigo, en mi casa. Un lugar seguro, con comida calentita, una cama buena, sin tener que vender nada en la calle, sin nadie que te trate mal». La oferta flotó en el aire. En los ojos de Lupita se libraba una batalla interna, el miedo a lo desconocido contra el deseo desesperado por un poco de paz y cariño. Miró la caja de dulces en sus manos, después a Fernando, después nuevamente hacia el camino que llevaba de vuelta a la chabola de Meche. La elección era monumental para una niña de su edad. Pero, ¿y Meche? No me va a dejar. Se va a enfadar mucho. Lupita murmuró, la voz trémula. El miedo a la explotadora era palpable, un testimonio silencioso del terror psicológico al que era sometida. Fernando sintió una oleada de furia contra aquella mujer, pero mantuvo la compostura. «No te preocupes por Meche ahora. Yo me encargaré de eso. Solo necesito que confíes en mí, Lupita. ¿Confías?» Le tendió la mano, no para tirar de ella, sino como una invitación. Un gesto simple, pero cargado de significado. Lupita dudó por un largo instante, los pequeños hombros tensos. Entonces, lentamente, como si cada movimiento fuera una victoria sobre el miedo, colocó su manita sucia en la de él. «Confío, señor». Aquel pequeño toque, la confianza depositada, llenó a Fernando de una emoción avasalladora. Con la ayuda de Baldir, que observaba de cerca y ya había articulado una manera de comunicar la situación a las autoridades competentes de forma discreta, pero eficaz, para evitar un enfrentamiento directo y peligroso con Meche en aquel momento, consiguieron sacar a Lupita de allí. La niña no se llevó nada consigo, además de la ropa que llevaba puesta y el anillo en su dedo. En el coche, de camino a la mansión de Fernando, permaneció en silencio, los ojos grandes absorbiendo el mundo que pasaba por la ventanilla, un mundo tan diferente al que ella conocía. La transición era abrupta, casi violenta en su contraste. Al llegar a la imponente casa de Fernando, Lupita se quedó boquiabierta. Nunca había visto nada parecido.
El portón enorme, el jardín bien cuidado, las habitaciones vastas y silenciosas. Todo era lo opuesto a la chabola ruidosa y estrecha donde vivía. Una gobernanta amable, previamente instruida por Fernando, recibió a Lupita con una sonrisa acogedora y la llevó a un baño caliente y ropa limpia. Cuando Lupita resurgió, parecía otra niña. La suciedad había dado paso a una piel blanca. El cabello, ahora lavado y peinado, enmarcaba un rostro delicado, donde los ojos brillantes parecían aún más grandes y expresivos. Fernando observaba, conmovido. Era como ver una flor desplegándose tras una larga y rigurosa sequía. La primera cena de Lupita en casa de Fernando fue un evento silencioso, pero cargado de emoción. Servida en la mesa, con cubiertos de plata y platos de porcelana, la niña comió despacio, casi ceremoniosamente, saboreando cada bocado como si fuera el más precioso de los manjares. Fernando no hizo preguntas, solo la observó, sintiendo una ternura creciente por aquella pequeña figura que el destino había traído a su vida. Aún no sabía exactamente cuál era el papel de ella en su historia, o el de él en la de ella, especialmente con la revelación de que Claudia no era su madre biológica. Esa información flotaba en su mente, una incógnita que necesitaba ser descifrada, pero en aquel momento, lo más importante era la seguridad y el bienestar de la niña. Aquella noche, Lupita durmió en una habitación de huéspedes que más parecía el cuarto de una princesa de los cuentos de hadas que su madre Claudia solía contarle. Una cama mullida con sábanas fragantes, una lamparita con luz suave y el silencio. Un silencio que, al principio, la asustó, acostumbrada como estaba a los ruidos constantes de la favela, a los gritos de Meche, al llanto de otros niños. Pero pronto, el cansancio acumulado de años de dificultades la venció y se durmió profundamente, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo al mañana, sin la obligación de despertar antes del sol para enfrentar la dureza de las calles. Fernando pasó por la puerta entreabierta y la vio durmiendo, el rostro sereno, el anillo de Claudia aún en su dedo, una paz frágil, pero preciosa. En los días que siguieron, Lupita comenzó a soltarse. Exploraba la casa con curiosidad, se maravillaba con la biblioteca llena de libros, con el jardín donde podía correr descalza sobre la hierba suave sin miedo a lastimarse. Fernando le dedicaba tiempo, leía historias, escuchaba sus parloteos sobre los pequeños descubrimientos del día. Veía la inteligencia natural de la niña, su capacidad de aprender rápidamente, el hambre de conocimiento que la explotación había intentado sofocar. Le enseñó a jugar al ajedrez y se sorprendió con la rapidez con la que aprendió las reglas y comenzó a desafiarlo. Eran momentos de una normalidad que ambos desconocían, él por su soledad autoimpuesta, ella por las asperezas de la vida. Fernando, sin embargo, no olvidaba la complejidad de la situación. Valdir continuaba investigando el pasado de Claudia y principalmente el origen de Lupita. La información de que Claudia no era la madre biológica aún lo intrigaba profundamente. ¿Por qué Claudia, que siempre había sido tan reservada e incluso un poco arisca, tomaría para sí la responsabilidad de una niña abandonada hasta el punto de sacrificar su propia vida y seguridad? Faltaba una pieza en aquel rompecabezas, un eslabón perdido que Fernando sentía que era crucial. Miraba a Lupita, la dulzura y la fuerza que emanaban de ella, y se preguntaba sobre los padres biológicos, sobre la historia que la había precedido antes de Claudia y ahora de él. Mientras tanto, la ausencia de Lupita ciertamente no pasaría desapercibida para Meche. Fernando sabía que la explotadora no se rendiría fácilmente ante una de sus fuentes de ingresos. Valdir lo había alertado sobre la peligrosidad y la astucia de la mujer, que probablemente ya estaría moviendo sus piezas para intentar recuperar a la niña, quizás usando el sistema contra ellos,
alegando un falso secuestro o abandono por parte de Fernando. La tranquilidad de aquellos días era, por lo tanto, una calma antes de la tempestad. Fernando se preparaba para la batalla legal y emocional que ciertamente vendría, determinado a proteger a Lupita a cualquier costo, aunque aún no comprendiera totalmente todos los lazos que los unían. La única certeza era que no la devolvería al infierno de donde la había rescatado. La tranquilidad en la mansión de Fernando era, como él temía, solo el preludio de una tormenta. Meche, al percibir la ausencia prolongada de Lupita y, consecuentemente, la drástica disminución de sus ingresos, no tardó en actuar. La mujer, cuya vida se regía por la explotación y la astucia marginal, no se conformaría con perder a una de sus niñas más rentables, especialmente ante un hombre rico que en su visión distorsionada simplemente había robado lo que era suyo. Su primer instinto fue el de la violencia y la intimidación, pero sus contactos en el submundo le aconsejaron que, contra alguien del calibre de Fernando, un ataque directo sería inútil y peligroso. Se necesitaba una táctica más refinada, una que usara las propias leyes de los ricos contra ellos. Fue así como Julián Alves entró en escena. Un abogado de poca monta, con una reputación dudosa y una moral flexible, Julián era especialista en encontrar resquicios en la ley y en manipular narrativas para favorecer a clientes que, la mayoría de las veces, estaban del lado equivocado de la justicia. Meche lo buscó con una historia ensayada de madre desesperada, cuya hija de crianza había sido seducida y secuestrada por un millonario solitario y con intenciones sospechosas. Julián, olfateando la posibilidad de un acuerdo lucrativo o como mínimo de una exposición mediática que le reportaría notoriedad, abrazó la causa con un fervor cínico, viendo en Fernando un blanco fácil para la extorsión o para una ruidosa batalla legal. La notificación judicial llegó a la mansión de Fernando como un rayo en cielo azul, a pesar de que él ya esperaba algún tipo de represalia. Una citación formal lo acusaba de secuestro de menor y detención ilegal, interpuesta por Mercedes Gutiérrez, quien se presentaba como la tutora legal y solícita de Lupita. El documento estaba repleto de acusaciones infames, pintando a Fernando como un depredador y a Meche como una pobrecita luchando por recuperar a su hijita. Fernando sintió que la sangre le hervía de indignación, pero también un escalofrío en la espalda. Conocía la inocencia de sus intenciones, pero también el poder de la maquinaria judicial y cómo la opinión pública podía ser fácilmente manipulada, especialmente cuando el caso involucraba la flagrante diferencia de clases entre él y la supuesta víctima. La primera audiencia fue un espectáculo de horrores para Fernando. Julián Alves, con su oratoria inflamada y teatral, retrató a Meche como una santa y a Fernando como un ricachón excéntrico que usaba su poder y dinero para satisfacer caprichos, arrancando a una niña de su ambiente humilde, pero amoroso. La prensa, olfateando un escándalo, ya se agolpaba fuera del tribunal. Fernando, acostumbrado a controlar todas las variables en sus negocios, se sentía impotente, su reputación siendo arrastrada por el fango. Su propio abogado, un profesional serio y competente, pero habituado a litigios empresariales, parecía desconcertado por la agresividad y falta de escrúpulos de Julián. La mayor preocupación de Fernando, sin embargo, era Lupita. Temía cómo todo aquello la afectaría. En medio de su propia investigación y antes incluso de que la acción de Meche se concretara, en una mezcla de esperanza irracional y necesidad de aferrarse a cualquier lazo tangible, Fernando había recolectado discretamente material genético de Lupita y el suyo propio para una prueba de ADN. Recordaba la intensidad de la conexión con Claudia y una parte de él, incluso con la información de que Claudia no sería la madre biológica,
fantaseaba con que Lupita pudiera de alguna forma inexplicable ser pariente suya. El resultado, sin embargo, llegó como un jarro de agua fría unos días antes de la primera audiencia. Negativo. Ninguna correspondencia genética entre él y Lupita. Esta información que había guardado para sí, sintiéndose aún más perdido, acabó filtrándose o siendo obtenida astutamente por Julián, quien la usó en el tribunal como un triunfo devastador. Señoría, la defensa tiene la audacia de alegar un lazo afectivo. Pero ¿dónde está el lazo sanguíneo? ¿Dónde está la legitimidad?, vociferó Julián, blandiendo el resultado del examen de ADN como un arma humeante. Este hombre no es nada para la niña, solo un extraño que la sacó de su guardiana legal, doña Meche, una mujer simple del pueblo que la crió con sacrificio y amor. La argumentación era falaz, pero el impacto del ADN negativo fue innegable. La jueza, una mujer que parecía genuinamente preocupada por el bienestar infantil, pero también presionada por la aparente ausencia de vínculo legal de Fernando, comenzó a mostrar señales de que podría conceder la custodia provisional de Lupita de vuelta a Meche, mientras el caso se investigaba mejor. Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Perder a Lupita ahora, devolverla a aquel infierno, era impensable. Los días que siguieron fueron de angustia creciente. Fernando veía el brillo en los ojos de Lupita disminuir con cada nueva conversación con trabajadoras sociales, con cada visita supervisada que Meche, ahora amparada por una orden judicial, lograba imponer. Durante estos encuentros forzados, Meche alternaba entre un falso cariño frente a los observadores y amenazas veladas susurradas al oído de Lupita cuando nadie miraba. La niña, aunque aterrorizada, demostraba una lealtad conmovedora hacia Fernando, negándose a decir que quería volver con Meche, pero el miedo en sus ojos era un tormento para él. Se sentía fracasando, su fortuna y poder inútiles ante la perversidad de un sistema que parecía ciego a la verdad evidente. Valdir, el investigador, sin embargo, no era hombre de darse por vencido. Mientras Fernando enfrentaba a los leones en el tribunal, Valdir se sumergía aún más profundamente en el pasado de Claudia, buscando cualquier atisbo de esperanza, cualquier evidencia que pudiera desenmascarar a Meche o, idealmente, probar el vínculo profundo y legítimo que unía a Claudia y Lupita, y por extensión a Fernando con la niña, incluso sin el lazo biológico directo con él. Revisitó la pensión. Conversó nuevamente con antiguos vecinos, buscó cualquier pertenencia de Claudia que pudiera haber sido olvidada o guardada por alguien. Su persistencia era la única luz al final del túnel para Fernando. Fue en una caja polvorienta, guardada en el depósito de objetos perdidos del hospital público donde Claudia había fallecido, una caja que nadie jamás se había molestado en reclamar, que Valdir encontró lo inesperado. Entre algunos pocos objetos personales de valor insignificante, un peine roto, un rosario desgastado, algunas ropas viejas, había un cuaderno de tapa sencilla y un sobre amarillento, dirigido a nadie en particular, pero con la caligrafía inconfundible de Claudia, que Fernando reconocería en cualquier lugar. El corazón de Valdir se aceleró. Sabía, por instinto, que tenía algo importante en sus manos. Entregó el sobre y el cuaderno a Fernando aquella misma noche, con la solemnidad de quien entrega un artefacto sagrado. Con manos temblorosas, Fernando abrió el sobre. Dentro, algunas hojas de papel llenas con la letra elegante y un poco vacilante de Claudia. Era una carta, una confesión, un testamento de amor y dolor. Comenzó a leer y cada palabra era como una ola que lo golpeaba, deshaciendo sus certezas y reconstruyendo su realidad de forma avasalladora. Claudia contaba cómo había descubierto el embarazo de Lupita solo unas semanas después de haber roto con Fernando y desaparecido,
movida por un malentendido y por el orgullo herido. No quiso buscarlo, temiendo que él pensara que ella usaría a la niña para retenerlo, especialmente cuando supo, tiempo después, por noticias indirectas, que él se había casado con otra mujer. La carta revelaba la verdad que Fernando, en sus sueños más locos, no osaría imaginar, y que el resultado del ADN parecía haber sepultado. Lupita era, sí, su hija biológica. Claudia explicaba que, al tomar para sí a aquella bebé abandonada que había encontrado por casualidad, poco antes de descubrir su propio embarazo avanzado, ella había, en un acto de desesperación y para protegerse de un pasado que la atormentaba, relacionado con presiones familiares y amenazas de un antiguo novio violento del cual Fernando nunca había sabido en detalle, intercambiado las identidades de las niñas de alguna forma en los registros informales de la comunidad donde vivía escondida. La niña abandonada, desafortunadamente, no había sobrevivido mucho tiempo debido a una enfermedad congénita. Lupita, su hija con Fernando, había crecido pensando que Claudia era su única familia, y Claudia, por miedo y por las circunstancias, nunca deshizo esa primera versión. El ADN que Fernando había hecho, por lo tanto, había sido con su hija biológica, pero la historia que él conocía hasta entonces, de que Claudia había acogido a una niña abandonada, era una media verdad compleja, construida para proteger a todos. Claudia, en la carta, describía su agonía al criar a Lupita sola, amándola con todas sus fuerzas, pero siempre con el peso del secreto y de la distancia de Fernando. Narraba las dificultades, la lucha contra la enfermedad que la consumía y el miedo constante de dejar a Lupita desamparada. Y, en las últimas líneas, un ruego desesperado, escrito con la urgencia de quien siente que la vida se le escapa. Fernando, mi amor, si algún día el destino hace que esta carta llegue a ti, sabe que Lupita es tuya, nuestra hija, fruto de nuestro amor. Cuídala, protégela como yo intenté hacerlo. No dejes que sufra lo que yo sufrí. Perdóname por el silencio, por el miedo. Ámala por los dos. Fernando dejó caer la carta de sus manos, el cuerpo temblando, los ojos inundados por lágrimas que no podía contener. Era una mezcla avasalladora de shock, dolor punzante por la pérdida de Claudia y por el tiempo perdido, culpa por no haberla encontrado, por no haber sabido, y un amor inmenso, redescubierto y ahora validado por aquella niña que era un pedazo vivo de él y de Claudia. Lupita era su hija, su hija. La repetición de aquellas palabras en su mente era como un mantra, una revelación que reescribía todo su pasado y redefinía completamente su futuro. La semejanza que él había notado, el anillo, la conexión instantánea, nada había sido por casualidad. Era la sangre hablando, el lazo indestructible de la paternidad. La tristeza por la forma en que Claudia vivió y murió, escondida y en sufrimiento, lo golpeó con toda su fuerza. Imaginó su desesperación, sus noches en vela, su lucha solitaria. Y el amor incondicional por Lupita, hasta el punto de crear toda una ficción para protegerla, aunque eso significara vivir en la miseria. La nobleza y la tragedia de Claudia lo conmovieron profundamente. Releyó la carta varias veces, absorbiendo cada palabra, cada emoción contenida en aquellas líneas. Aquel trozo de papel era la clave de todo, la prueba irrefutable que cambiaría el rumbo de la batalla judicial y, más importante, el rumbo de sus vidas. Con la carta en sus manos, una nueva fuerza se apoderó de Fernando. La vacilación y el miedo dieron paso a una determinación férrea. No solo protegería a Lupita, como Claudia había pedido, sino que lucharía con uñas y dientes para garantizar que tuviera el futuro que merecía a su lado. Llamó inmediatamente a su abogado, la voz firme, a pesar de la emoción que aún lo embargaba. «Tengo algo nuevo, algo que lo cambiará todo.
Prepárese, porque vamos a darle la vuelta a este juego. La revelación de la carta era una bomba, y sabía que necesitaba usarla con estrategia y en el momento adecuado para desenmascarar a Meche y garantizar la custodia definitiva de su hija. La noticia de la existencia de la carta y su contenido impactante fueron recibidos con cautela inicial por el abogado, quien rápidamente percibió el potencial explosivo de aquella prueba. Sería necesario autenticar la caligrafía, contextualizar la historia, pero la fuerza emocional y la riqueza de detalles contenidos en las palabras de Claudia eran innegables. Aquella carta no era solo un documento, era el testamento de una madre, un grito de amor venido de la tumba, y ningún juez, por más escéptico que fuera, podría ignorar su peso. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que la esperanza renacía fuerte y vibrante en su corazón. Miró hacia la habitación donde Lupita dormía, ahora con una nueva perspectiva. Aquella niña no era solo una niña que él había rescatado por compasión o por una misteriosa conexión con su pasado. Era su hija, su sangre, la continuación de su amor por Claudia. Una oleada de ternura y un sentido de responsabilidad aún mayor lo invadieron. Se prometió a sí mismo y al espíritu de Claudia que honraría su último pedido. Le contaría la verdad a Lupita en el momento adecuado, con el cuidado que la situación exigía, pero por ahora concentraría todas sus energías en garantizar que estuviera segura y que se hiciera justicia. La complejidad de la historia de Claudia, la forma en que entrelazó el destino de dos niñas para proteger a su hija, era algo que Fernando aún necesitaría procesar completamente. Había dolor en aquel descubrimiento, el dolor de un engaño, aunque bien intencionado, y el dolor de la dura vida que Claudia había elegido o se había visto forzada a llevar. Pero por encima de todo estaba la claridad de la paternidad, un hecho biológico y emocional que ahora se imponía con toda su fuerza. El anillo en el dedo de Lupita no era solo un recuerdo de Claudia, era un eslabón directo con él, un símbolo del amor que los había unido y que ahora se manifestaba en aquella preciosa niña. Fernando pasó la noche en vela, la carta de Claudia sobre el escritorio, el peso y la ligereza de la verdad, disputándose espacio en su corazón. Pensaba en cómo abordar a Meche, cómo presentar la nueva prueba en el tribunal. La estrategia legal necesitaba ser impecable. No solo quería ganar la custodia de Lupita, quería exponer a Meche por sus crímenes, garantizar que no pudiera hacer más daño a ninguna niña. El recuerdo de Lupita siendo forzada a vender dulces, el miedo en sus ojos al hablar de la explotadora, todo eso alimentaba su sed de justicia. Al amanecer, una nueva resolución estaba estampada en el rostro de Fernando. La melancolía aún estaba allí, por la pérdida de Claudia y por los años de desconocimiento. Pero también había una serenidad que venía de la certeza. Era padre de Lupita, y nada ni nadie le impediría asumir ese papel con todo el amor y la dedicación que tenía para ofrecer. La ciudad afuera despertaba a otro día caótico, pero dentro de aquella mansión, un hombre y una niña estaban a punto de ver sus vidas transformadas para siempre por la fuerza de un amor revelado y por la verdad que, finalmente, había salido a la luz. La reapertura del proceso judicial, con la carta de Claudia como pieza central, fue como una bomba atómica en el tribunal. El abogado de Fernando, ahora armado con una confianza renovada y una prueba de valor inestimable, presentó el documento con la solemnidad que el momento exigía. La lectura de los fragmentos más conmovedores de la carta, la declaración inequívoca de Claudia sobre la paternidad de Lupita y su ruego final, resonó por la sala de audiencias, causando un silencio sobrecogedor.
Julián Alves intentó, en vano, descalificar la prueba, alegando falsificación, manipulación emocional, cualquier cosa que pudiera invalidar aquel testimonio póstumo. Pero la verdad contenida en aquellas líneas era palpable, casi visible, y comenzaba a corroer la farsa que él y Meche habían construido con tanto esmero cínico. Meche, al oír las palabras de Claudia leídas en voz alta, palideció. La mención al intercambio de identidades de las niñas, al amor desesperado de Claudia por Fernando y por la hija, todo aquello eran secretos que ella pensaba que estaban enterrados para siempre. Sus ojos chispeaban de rabia y pánico, mientras negaba vehementemente, acusando a Fernando de haber inventado aquella historia rocambolesca. Sin embargo, el peritaje caligráfico, solicitado urgentemente por la jueza y realizado con celeridad, no dejó margen para dudas. La caligrafía de la carta era, inequívocamente, la misma de otros documentos firmados por Claudia Ramírez años antes, encontrados por Baldir en sus archivos personales y registros antiguos. La máscara de Meche comenzaba a derrumbarse, revelando el rostro cruel y calculador bajo la pretendida figura maternal. La jueza, que antes se había mostrado inclinada a dudar de las intenciones de Fernando debido a la ausencia de un lazo legal claro, ahora lo miraba con una nueva comprensión, casi con compasión. La historia de Claudia, con su complejidad trágica y su amor sacrificial, era profundamente humana y conmovedora. La revelación de que Lupita era de hecho hija biológica de Fernando y que él había sido mantenido en la ignorancia por una red de circunstancias dolorosas, cambiaba completamente la perspectiva del caso. Ya no se trataba de un millonario excéntrico, sino de un padre que había descubierto a su hija y luchaba por protegerla de una explotadora. La balanza de la justicia, antes sesgada por la manipulación, comenzaba a inclinarse hacia el lado de la verdad. El testimonio de Baldir, detallando la investigación, el descubrimiento de la carta en el hospital y las condiciones infrahumanas en las que Meche mantenía a Lupita y a otras niñas, fue otro golpe demoledor para la defensa de la explotadora. Fotos de la chabola, testimonios velados de vecinos que temían represalias, todo componía un cuadro de horror que impactaba a la corte. Julián Alves, percibiendo que su clienta estaba perdida y que su propia reputación se hundiría con ella, comenzó a tartamudear en sus argumentaciones, su arrogancia vaciándose con cada nueva evidencia. La opinión pública, antes dividida, ahora se volvía con furia contra Meche, a medida que los detalles del caso se filtraban a la prensa, que ahora pintaba a Fernando como un héroe y a Meche como la villana que de hecho era. Fernando, por su parte, se mantenía sereno, aunque una tormenta de emociones lo agitaba por dentro. No sentía triunfo, solo una profunda tristeza por Claudia y una urgencia en rescatar a Lupita de aquella pesadilla de una vez por todas. Habló poco, pero sus palabras, cuando las pronunciaba, cargaban el peso de la verdad y del amor paternal recién descubierto. Habló de Claudia con respeto y dolor, y de Lupita con una ternura que conmovió a todos. No pedía venganza contra Meche, solo justicia para su hija y la oportunidad de darle la vida que Claudia había soñado para ella. Su sufrimiento silencioso y su dignidad ante la adversidad acabaron por conquistar el respeto de todos en el tribunal. Con la avalancha de pruebas y la completa desmoralización de Meche, la jueza no tardó en dictar su decisión. La custodia provisional de Lupita fue inmediatamente revertida a Fernando y se emitió una orden de alejamiento contra Meche, impidiéndole acercarse a la niña. Además, la jueza determinó la apertura de una investigación criminal completa sobre las actividades de Mercedes Gutiérrez, incluyendo explotación infantil, detención ilegal y malos tratos. Para Julián Alves,
La derrota significó un duro golpe en su ya cuestionable carrera y salió del tribunal apresurado, evitando a los periodistas. La justicia, a veces lenta y ciega, aquel día pareció haber visto con claridad, pero la batalla de Fernando aún no estaba completamente ganada. Lupita todavía estaba bajo la influencia, aunque indirecta, de Meche, y él sabía que necesitaba ir a buscarla personalmente, garantizar que la transición fuera lo menos traumática posible para la niña. Acompañado por Valdir y por dos trabajadoras sociales designadas por el juzgado, Fernando se dirigió a la favela, a la chabola, donde su hija aún se encontraba. El ambiente era tenso, el aire cargado con la electricidad de un enfrentamiento inminente. Vecinos curiosos observaban desde las ventanas y puertas, algunos con miradas hostiles, otros con una simpatía silenciosa por Lupita. Al llegar a la chabola, encontraron a Meche afuera, una figura patética en su derrota, pero aún con una chispa de desafío en los ojos. Vociferó, insultó, intentó impedir su entrada, pero la presencia de las autoridades y la determinación en la mirada de Fernando la hicieron retroceder. Lupita estaba encogida en un rincón, los ojos desorbitados de miedo, sin entender completamente lo que pasaba, solo sintiendo la tensión en el aire. Al ver a Fernando, sin embargo, una pequeña luz de esperanza brilló en su rostro sucio. No sabía los detalles de la carta, ni la revelación de su paternidad, pero reconocía en él la seguridad y el cariño que tanto le faltaban. Fernando se aproximó a Lupita con suavidad, ignorando los gritos de Meche. Se arrodilló ante ella como la primera vez que la había encontrado. «Lupita, mi amor, se acabó», dijo, la voz embargada. «Ya no tienes que tener miedo. Vienes conmigo, a casa, para siempre si quieres». Le tendió la mano y esta vez no hubo vacilación. Lupita la agarró con fuerza, sus deditos finos entrelazándose en los de él, como si allí estuviera toda la seguridad del mundo. Meche aún intentó una última embestida verbal, acusando a Fernando de robarle a la niña, pero una de las trabajadoras sociales intervino con firmeza, recordándole la orden judicial y las consecuencias de cualquier desacato. La escena del rescate estuvo cargada de una emoción cruda. La rabia impotente de Meche, el miedo inicial de Lupita transformándose en alivio, la promesa silenciosa de protección en la mirada de Fernando. Al salir de la chabola de la mano de Fernando, Lupita miró hacia atrás una última vez, hacia la figura enfurecida de Meche, y luego se giró hacia adelante, como si dejara atrás no solo un lugar, sino todo un pasado de sufrimiento y explotación. Aún no sabía que el hombre que la sujetaba de la mano era su padre biológico, pero sentía en su corazón infantil que él era su puerto seguro, su ángel de la guarda. Y, en aquel momento, eso era todo lo que importaba. En el coche, de camino a la mansión, Lupita se acurrucó al lado de Fernando, el pequeño cuerpo relajándose por primera vez en días. No hizo preguntas, solo observaba la ciudad pasar, ahora con un nuevo significado. Ya no era el escenario de su lucha diaria, sino el camino hacia un futuro que, aunque incierto, parecía infinitamente más prometedor. Fernando, por su parte, sentía una mezcla de alivio profundo y una responsabilidad inmensa. La batalla judicial inmediata estaba ganada, pero el viaje de curación y construcción de un lazo verdadero con su hija apenas comenzaba. Aún necesitaría encontrar el momento adecuado y las palabras adecuadas para contarle toda la verdad sobre Claudia y sobre él. En los días y semanas que siguieron, la vida de Lupita comenzó a transformarse radicalmente. La rutina de miedo y privación dio paso a días de aprendizaje, juegos y afecto. Fernando la matriculó en una buena escuela, donde, a pesar del retraso inicial, rápidamente se destacó por su inteligencia y curiosidad. Terapeutas la ayudaron a procesar los traumas del pasado,
Y poco a poco, la niña vibrante y llena de vida que Fernando había conocido el día en que su coche se averió, resurgía con toda su fuerza, ahora sin las sombras de la explotación. El anillo de Claudia continuaba en su dedo, un lazo precioso con la madre que tanto la había amado y con el padre que apenas comenzaba a conocer de verdad. Fernando aprendió, día tras día, el significado profundo de la paternidad. No era solo proveer materialmente, sino estar presente, escuchar, comprender, guiar. Redescubrió en sí una capacidad de amar que pensaba haber perdido con Claudia. Mirar a Lupita era ver un reflejo de sí mismo y de la mujer que tanto había amado. Una herencia viva de un amor que, a pesar de todas las tragedias y desencuentros, se había negado a morir. Le contaba historias sobre Claudia, los buenos recuerdos, la fuerza y la dulzura de ella, preparando el terreno para la revelación final, que haría en el momento adecuado, cuando sintiera que Lupita estaba lista para absorber otra vuelta de tuerca en su joven vida. La historia de Fernando y Lupita se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia en la ciudad. Muchos se conmovieron con la saga de la niña de la calle que encontró un padre y un hogar, y con la lucha de un hombre por reparar los errores del pasado y honrar la memoria de un gran amor. Meche fue condenada por sus crímenes y otras niñas fueron rescatadas de sus garras, un pequeño paso en la larga lucha contra la explotación infantil. La vida, con sus caminos tortuosos y sus ironías, parecía haber escrito aquella historia como una lección sobre la fuerza de los lazos afectivos, la importancia de la verdad y la capacidad humana de redención y superación. Fernando nunca olvidó el día en que su coche se averió y una niña sucia y de ojos vivos le ofreció ayuda. Aquel encuentro casual, o quizás predestinado, había sido el catalizador de una profunda transformación en su vida. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en sus millones, sino en el brillo de los ojos de su hija, en la confianza de su manita sujetando la suya. La soledad de su mansión había sido llenada por la risa y la energía de Lupita, y los dolorosos recuerdos de Claudia ahora se mezclaban con la gratitud por la hija que ella le había dejado. Para Lupita, aquel día también quedaría grabado para siempre. El día en que un hombre triste en un coche de lujo entró en su vida y, poco a poco, le mostró que el mundo podía ser un lugar seguro y amoroso. Aún no sabía todos los secretos que la unían a Fernando, pero sentía instintivamente que él era su familia, su protector. El amor que Claudia había plantado en su corazón encontró un nuevo suelo para florecer, un amor que trascendía la biología y se afianzaba en la dedicación, el cuidado y la promesa de un futuro compartido. La justicia se había hecho no solo en los tribunales, sino en el corazón de aquellos que fueron tocados por esta historia. El arrepentimiento por las oportunidades perdidas y los dolores causados se transformaba en perdón y en un compromiso renovado con la vida. La fe, sacudida por las inclemencias, resurgía en forma de un milagro silencioso, un reencuentro que parecía imposible, pero que el destino, o quizás una fuerza mayor, se había encargado de orquestar. La compasión por los más vulnerables y la esperanza de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la luz puede encontrar una rendija para brillar, eran las semillas dejadas por aquel día decisivo. Fernando, al mirar a Lupita adormecida, el rostro sereno iluminado por la suave luz de la lamparita, sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Sabía que aún habría desafíos, que la vida continuaría presentando sus complejidades, pero ahora ya no estaba solo. Tenía un propósito, una razón para luchar y para sonreír. La promesa que se había hecho a sí mismo de proteger a Lupita a cualquier costo era un juramento sagrado, un eco del amor de Claudia que resonaría por toda la eternidad. La verdad completa sobre su origen le sería revelada con el tiempo, con amor y delicadeza, fortaleciendo aún más el lazo que los unía.
Aquella ciudad grande, antes escenario del caos y la indiferencia para Lupita, y de la soledad y los recuerdos para Fernando, ahora se transformaba en el escenario de una historia de reconstrucción y afecto. Las diferencias de clase social, tan brutales y visibles al principio, no habían desaparecido del mundo, pero para ellos habían sido suplantadas por la fuerza de un vínculo que no conocía barreras. El gesto de fe de Claudia al proteger a su hija, incluso en el más absoluto desamparo, florecía ahora en el cuidado y el amor de Fernando. La injusticia sufrida por Lupita se transformaba, día tras día, en el reconocimiento de su valor, de sus derechos y de su futuro. Y así, en aquel día que había comenzado con un coche averiado y un encuentro improbable, la vida demostró que sus guiones son, a veces, más sorprendentes y conmovedores que cualquier ficción. Los personajes de aquella historia, y quizás aquellos que la presenciaran, jamás olvidarían lo que sucedió. Cargarían consigo la lección de que el amor verdadero puede surgir de las cenizas del dolor, que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que los lazos que realmente importan son aquellos tejidos con los hilos del alma, invisibles a los ojos, pero indestructibles al tiempo y a las adversidades. Aquel día no fue solo un día, sino el comienzo de todo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.